Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Queridos amigos de San Sulpicio, qué gusto saludarles y desearles que la paz del Señor resucitado esté en sus corazones. Vayamos al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 14, versículos del 22 al 33. En verdad, tú eres el Hijo de Dios. Para comprender este texto, vayamos al final, en donde todo apunta a una confesión de fe. Por eso, al final, los discípulos terminan postrados, adorando al Hijo de Dios. Para llegar a esta experiencia, es importante adentrarnos en ese itinerario de fe, no solamente de Pedro, también de los discípulos. Pedro se va a convertir en un modelo de dicho camino de fe. Es bueno hacer notar que solamente el Evangelio de Mateo añade el episodio de Pedro, que pide a Jesús que lo deje caminar también a él sobre el lago, pero luego pierde la confianza, tiene miedo a hundirse y es salvado por la mano de Jesús. Todos nos esforzamos y queremos llegar a tener esa convicción, esa seguridad de creer en Jesús como el Hijo de Dios. Somos buscadores de Dios. Tenemos la esperanza de encontrarlo. Como Elías, ya hemos escuchado esa primera lectura del libro primero de los Reyes, en el capítulo 19, en donde Elías descubre a Dios en el susurro suave, podríamos decir, en lo íntimo del corazón. Veamos en la actitud de Pedro nuestra propia experiencia de búsqueda del Señor. A veces queremos tener certezas y eso no es fe. Nos atrevemos hasta exigirle al Señor
que haga cosas en favor de nosotros. Si realmente eres tú, mándame ir o haz tal cosa a mi favor. El grito de Pedro, Señor, sálvame, debe ser nuestra súplica. Podría preguntarte hoy, ¿de qué quieres que el Señor te salve? Deja de pedir signos y póstrate ante Él, que Él es tu Señor. Solo contemplando y diciendo con amor, tú eres el Hijo de Dios, el Espíritu Santo te va a colmar las ansias, la sed de Dios. Y podrás decir como tantos santos, recuerdo ahora al cura de Ars, te amo mi Dios y mi único deseo es amarte. Comprendamos que necesitamos ese encuentro personal con el Señor. Centrémonos en ese diálogo que Jesús tiene con Pedro. El texto presenta un juego de palabras. Jesús dice, soy yo. Pedro dice, si eres tú. El soy yo, en boca de Jesús, bien lo sabemos, es un eco de la revelación que Dios hizo a lo largo de todo el Antiguo Testamento. El mismo Dios que deja conocer lo más íntimo de Él. Y es como si le dijera a Pedro, conóceme, reconoce que yo soy Dios. Quizá por eso Jesús atiende la petición de Pedro y hace que Pedro vaya donde Él, caminando sobre las aguas. Pero Pedro siente miedo y comienza a hundirse. El miedo se convierte en obstáculo para realizar ese proyecto de Dios. El miedo nos frena en esa relación que debemos establecer con Dios. El miedo nos paraliza. El miedo, podríamos decir, atrofia nuestra fe. Por eso comienza a hundirse. Y es ahí cuando surge esa reacción. Y quizá Pedro entiende que Él, Jesús, es Dios. El nombre de Jesús significa Dios salva. Y por eso el grito de Pedro, Señor, sálvame. Jesús, como siempre nos lo muestra el Evangelio, está atento a ayudar, a hacer el bien. Y extiende su mano y lo levanta. Pero viene el reproche. ¿Por qué has dudado, hombre de poca fe? Con humildad, dejemos que el Señor también nos diga hoy, ¿por qué has dudado? A los discípulos no les bastó el signo que habían visto antes. Pedro también lo vio. Pedro constató que Jesús había multiplicado los panes, pero eso no les bastó. Seguramente, como tantos predicadores de hoy, creen que ahí no había milagro, que había un simple ágape, un compartir las cosas, pero que no hay manifestación del amor y del poder de Dios. Piensa en tu propio itinerario de fe y extiende la mano a Jesús. Y si anhelas, grítale, es decir, desde tu oración, clama al Señor. La palabra es clara. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Oremos con el Salmo. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia se besan, la fidelidad brota de la tierra
La justicia mira desde el cielo. Dejemos que sea el Señor fortaleciendo nuestra fe. Pidamos al Señor la gracia de proclamar siempre nuestra fe en el Señor. Como dijera Blas Pascal, la fe es esto: Dios que habla al corazón, no a la razón. Les deseo a todos que mediante el Espíritu Santo se les conceda una fe firme, una fe que no vacila, una fe capaz de derribar montañas, como dice el Evangelio, una fe que nos haga capaces de caminar sobre las tormentas y que siempre podamos decir con un corazón lleno de amor: en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Un feliz domingo para todos, una bendecida semana. Gracias, queridos amigos de San Sulpicio, por su testimonio de fe, por su testimonio de amor. Que Nuestra Señora de la vida interior siga intercediendo por cada uno de ustedes.